Sí, hombre, ha sido una semana un poco diferente, un poco más difícil de gestionar por el partido de Copa, pero ya lo dije el otro día, estábamos contentos por el rendimiento de los chavales, porque hemos visto crecimiento en muchos de los que jugaron, porque hemos podido cuidar a algunos que tenían molestias y ahora ya con la mente puesta en el Corucho, que va a ser un rival muy complicado en casa, vienen de ganar y seguro que están con ganas de seguir en buena dinámica. Bueno, es verdad que les ha costado un poquito el inicio, venían de un año un poco complicado, pero es un equipo que tiene jugadores de calidad, tienen un buen manejo de balón, tienen gente peligrosa arriba y la verdad que el campo no lo conozco, el donde están jugando ahora, pero me da la sensación de que con el paso de las jornadas es un equipo que se va sentando, tienen las ideas muy claras, una idea de juego muy clara y me imagino que se estarán ellos habituando también a jugar fuera de casa hasta que su campo esté en condiciones. Entonces, ya te digo que es un equipo que viene de ganar también en un campo difícil. El Aros había empezado la competición muy bien también y no es fácil ganar fuera de casa. Y bueno, están en crecimiento con jugadores muy experimentados y que nos lo van a poner como siempre complicado. Bien, hemos intentado recuperar el partido del domingo antes de la Copa y ahora hemos intentado recuperar, bueno, ayer hemos descansado, ayer descansamos y hoy hemos intentado hacer una pequeña activación y mañana pues un poquito de chispa antes del partido y en esa línea ha ido toda la semana. No hemos podido meter muchos conceptos de entrenamiento, pero bueno, era lo que tocaba. El partido de Copa estaba entre semana y enfocada a llegar lo mejor preparados para el miércoles y lo más recuperados para el domingo también. Pues era un dato que desconocía y siempre es positivo. Siempre que el equipo está en una dinámica en la que no se pierde, es positivo. Y estoy seguro, así se lo transmito a los chavales, que el partido de esta semana nos ha reforzado también, porque hemos incorporado a mucha gente que llevaba fuera mucho tiempo, gente que no había hecho la pretemporada y para nosotros pues es un orgullo haber empezado así, sabemos que cuesta mucho y por eso trabajamos todos los días para seguir manteniendo esta línea. Resultados negativos va a haber a lo largo de la temporada seguro, pero hay que intentar minimizarlos y todo lo que sea alargar esta racha sin perder va a ser bueno. Sabemos que fuera de casa es difícil, muy difícil ganar y también es difícil puntuar, pero creo que el equipo está en buena disposición, hemos limpiado la mente, estamos enfocados directos en la liga y creo que eso es bueno, tener un objetivo claro y ser precisos en lo que uno quiere para estar con la máxima concentración que requiere un partido tan importante como el que vamos a tener el domingo.